Escándalo por corrupción en Paraguay. Hace unos días, en el corriente mayo del año 2024, salió a la luz un nuevo escándalo que involucra al gobierno paraguayo por un supuesto caso de corrupción. El mismo se vincula con el uso de fondos del proyecto Yetapuy, un plan de viviendas, para el mantenimiento y reparación de 2 aeronaves de uso presidencial. Antes de adentrarnos en este suceso, repasemos brevemente la historia política de Paraguay, para poder comprender cuáles son las bases que sustentan la política actual y por qué, en pleno 2024, aún tienen lugar casos como este. Remitiéndonos a la independencia del país sudamericano hacia el año 1811, podemos advertir, sin entrar en detalles, que el mismo entró en un periodo de incipiente organización postcolonial de carácter autoritario, el cual duró hasta aproximadamente 1865. Posteriormente se dio inicio a un intervalo catalogado por diferentes autores como cuasi democrático, el cual finalmente fue interrumpido en el año 1940. En este momento se dio inicio a una era nuevamente autoritaria, la cual tuvo un punto de inflexión hacia 1954, cuando el dictador Alfredo Stroessner toma el poder. A lo largo de 3 décadas y media, Stroessner llevó adelante un gobierno autoritario dictatorial, sostenido sobre un modelo conservador paternalista y ejerciendo el poder con el apoyo del Partido Colorado y de las Fuerzas Armadas. Pero además, el dictador se mantuvo en el poder por medio de prácticas electorales fraudulentas, recurriendo al clientelismo y modificando el sistema electoral. Mantenía funcionando el poder legislativo, pero asegurándose el 66% de las bancas para su partido. Esta sangrienta dictadura dejó un total de 50.000 muertes y 30.000 desapariciones. Como era de esperarse, este régimen trabajó en conjunto con otros gobiernos totalitarios sudamericanos, como el de Chile y el de Argentina, y recibió apoyo estadounidense en el marco del Plan Cóndor. La caída de Stroessner se da finalmente en el año 1989, momento en el que el propio Partido Colorado, o al menos un sector del mismo, decide que es momento de dar inicio a lo que ellos mismos denominaron transición democrática. El objetivo, pues, obviamente mantenerse en el poder, en un momento en el cual el régimen estronista perdía credibilidad en el interior y en el exterior del país. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Iglesia y, contradictoriamente, Estados Unidos, otro líder del Partido Colorado enfrentó a Stroessner y lo derrocó. Así, la organización política que sostuvo la dictadura es quien inició un proceso de autoproclamada transición democrática, utilizando la estructura de un sistema gestado y fortalecido por más de 30 años y dejando una herencia que aparentemente persiste hasta nuestros días. A lo largo de la historia política paraguaya, la dinámica partidaria estuvo determinada hasta 2008 por la existencia de dos partidos tradicionales que convivieron en la arena política, alternándose, mediante golpes de Estado o estrategias no democráticas, la permanencia en el poder. Por un lado, la Asociación Nacional Republicana, conocida como Partido Colorado, administró el Estado entre 1948 y 2008, y luego desde el 2013 hasta la actualidad. Por otra parte, el Partido Liberal, actualmente Partido Liberal Radical Auténtico, estuvo en el poder desde 1904 hasta 1940 y por el periodo anual del 2012 hasta el 2013. Finalmente, el Partido Colorado volvió al poder bajo la figura de Horacio Cartes en el año 2013. Ahora bien, teniendo en cuenta este recorrido histórico, es posible observar que el Partido Colorado se ha mantenido casi ininterrumpidamente en el poder desde 1948 y que desde el año 2013 se han alternado 3 presidentes colorados, siendo el último y el actual Santiago Peña. Antes de hablar del triunfo de Peña, cabe señalar algunas cuestiones primordiales acerca de la historia reciente del Partido Colorado. En primer lugar, quien lidera este partido en la actualidad y desde hace aproximadamente una década es el expresidente Horacio Cartes, por lo cual su figura tiene un importante peso en las internas políticas y electorales. En segundo lugar, no es un dato menor el hecho de que Cartes y el ex vicepresidente Velázquez hayan sido denunciados por Estados Unidos por corrupción y riqueza ilegítima. No solo por la contundencia de esta denuncia, sino porque la misma se efectuó en enero del año 2023, en el cual se llevaban a cabo las elecciones presidenciales. Pero además hay que tener en cuenta que en ese entonces quien se perfilaba como el próximo presidente o al menos candidato del Partido Colorado era Velázquez.
Nos preguntamos entonces, ¿cómo es que aparece la figura de Peña en este panorama? Bueno, el nuevo presidente es un economista y exministro de Hacienda, de ideas liberales pero reconvertido en afiliado a la principal fuerza política paraguaya desde el año 2016. Había militado 21 años en el Partido Liberal Radical Auténtico y cuando integraba el gabinete del exmandatario Horacio Cartes durante el periodo 2013-2018, decidió cambiar de vereda y se sumó al oficialismo. Tras la denuncia norteamericana al líder del Partido Colorado y al ex vicepresidente Velázquez, Peña se presentó como una buena alternativa a la presidencia en las elecciones internas del partido, ya que tenía un estrecho vínculo con Cartes, quien, como anunciamos previamente, lidera y decide sobre los asuntos colorados, y porque también Santiago Peña goza de una figura limpia y carismática en comparación a sus compañeros colorados. El triunfo de Santiago era inminente, aunque eso le costaría estar, a vista de muchos, bajo la figura de Cartes, a quien se lo sigue acusando de gobernar el país mediante Peña y mediante el poder legislativo. Respecto a las elecciones, si bien la República de Paraguay es una democracia representativa en la cual la ciudadanía elige a sus autoridades ejerciendo el derecho al sufragio, en las elecciones presidenciales llevadas a cabo en el año 2023, solamente el 63% de la población ejerció el derecho a sufragio. El triunfo cayó nuevamente en manos del Partido Colorado, quien se llevó el 42.7% de los votos. Considerando estos datos, se advierte que del total de la población nacional, menos del 22% eligió a Peña como su presidente. Dicho esto, antes de pasar al reciente caso de corrupción, resulta interesante entender algunas cuestiones de la política exterior paraguaya. Para no extendernos demasiado, pondremos foco en dos lazos en particular. En cuanto a Estados Unidos, la relación bilateral reciente se ha visto atravesada por la ya mencionada denuncia del país del norte hacia Cartes, a quien acusa de participar en la corrupción rampante que socava las instituciones democráticas y de tener vínculos con Hezbolá. Además, el Departamento de Estado describió a Cartes como uno de los individuos más ricos de Paraguay y aseguró que, durante su gobierno y en los años posteriores, incurrió en un patrón coordinado de corrupción, incluyendo sobornos a funcionarios y a legisladores. En concreto, para Estados Unidos, durante más de una década, Cartes aprovechó su riqueza adquirida ilegítimamente y su influencia para expandir su poder político y económico en las instituciones paraguayas. Pero, ¿qué es lo que sucede con Peña? Se cree que la administración Biden tiene un plan para debilitar la influencia política de Horacio Cartes y empoderar a Santiago Peña a través de la lucha anticorrupción. Según el medio paraguayo La Política Online, existe un documento clasificado del gobierno norteamericano donde se establecen propuestas, plazos y aliados para acorralar al líder del Partido Colorado y alinear a Paraguay con los intereses de Estados Unidos. Sobre estos supuestos no oficiales, la realidad es que Estados Unidos mantiene relaciones cordiales con Peña y la lucha contra la corrupción es uno de los tópicos más relevantes de este vínculo. Así lo advirtió el embajador estadounidense Mark Osfield tras la reunión con Peña en Asunción. Sin dudas, la llegada de una nueva figura al poder paraguayo representa una oportunidad valiosa para Estados Unidos, quien desea alejar a Cartes del tablero gubernamental. Por otra parte, en cuanto al vínculo bilateral entre Paraguay y Taiwán, podemos advertir que el mismo nació en julio del año 1957, manteniéndose firme hasta la actualidad. Paraguay es el único país de Sudamérica y uno de los 13 en todo el mundo que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Esta relación diplomática no se basa solamente en el comercio y la cooperación, ya que mandatarios de ambas partes alegaron la existencia de una gran amistad basada en la similitud de sus historias. Producto de ello, ambas partes han sellado un acuerdo donde Taiwán otorga preferencias arancelarias a 19 de sus productos, entre ellos 17 con arancel cero, lo que da una ventaja competitiva enorme al país latinoamericano. Para Peña, no se deben tolerar cambios unilaterales del statu quo por la fuerza en ninguna parte del mundo, en referencia, obviamente, a la situación en Asia del Este por la tensión entre China y Taiwán. Por su parte, el último presidente electo de Taiwán subrayó que el gobierno de Paraguay ha tomado acciones concretas para apoyar firmemente la participación internacional de Taiwán en foros internacionales. En definitiva, más allá de esta amistad y de este vínculo diplomático,
Paraguay ve en Taiwán un gran inversor, ya que su par asiático ha donado fondos en más de una ocasión para impulsar proyectos al desarrollo en Paraguay. Habiendo esbozado el vínculo bilateral entre Taiwán y Paraguay, ahora sí podemos dar lugar al escándalo por corrupción vinculado al proyecto Yetawi. El proyecto Yetawi consta de la construcción de viviendas para la población indígena en condición de vulnerabilidad y pobreza. Su principal inversor ha sido nada más y nada menos que Taiwán. Pero, ¿por qué se acusa al gobierno paraguayo por corrupción? Por severas razones. En primer lugar, se los acusa de haber hecho uso indebido de las donaciones de Taiwán destinadas al proyecto, ya que existen documentos oficiales donde el gobierno paraguayo solicita utilizar fondos del mismo para la reparación y mantenimiento de un avión y un helicóptero de uso presidencial donados por Taiwán, dando prioridad entonces a las aeronaves presidenciales por sobre la construcción de viviendas para la población en extrema pobreza. En segundo lugar, existen incongruencias entre el monto del dinero que se destinaría para el mantenimiento de los aéreos y lo que finalmente pagaron por ello. Por otra parte, quien obtuvo la licitación para realizar el mantenimiento y reparación de las aeronaves ha sido la empresa Aerocentro Sociedad Anónima, cuyos representantes legales son la hija y el hermano del expresidente Cartes. Además, también se ha acusado la adjudicación de viviendas a personas cercanas a los funcionarios del gobierno, incluso a algunos miembros del propio proyecto Yetawi. Pero, ¿qué están diciendo los medios al respecto? Por empezar, quien hizo pública la noticia fue el medio nacional paraguayo ABC Color, dando a conocer los documentos oficiales del gobierno donde se datan las intenciones de desviar los fondos. Asimismo, medios como Canal 9 y La Política Online dieron a conocer este suceso. Por otra parte, tenemos otros medios nacionales paraguayos, como por ejemplo 13, ADN Digital y Paraguay TV, quienes dieron a conocer la noticia una vez que el gobierno salió a desmentir el desvío de fondos, despojando de esta manera al gobierno de las acusaciones. En cuanto a la prensa internacional, el medio Cafezinho de Brasil denunció públicamente el desvío de fondos, pero por fuera de ello la noticia no ha tenido eco en otros medios globales. Nos preguntamos entonces por qué se da esta intrascendencia cuando los documentos oficiales son claros, contundentes y han sido filtrados. Incluso en el afán de desmentir los hechos, el propio gobierno admite haber tenido la intención de utilizar el dinero del proyecto Yetawi para el arreglo de las aeronaves, aunque aluden finalmente no haberlo utilizado. Las evidencias, bueno, aquí las tenemos. En este documento se observa el pedido del gobierno paraguayo a Taiwán para utilizar un monto aproximado de $1.740.000 para la reparación y mantenimiento de las aeronaves de uso presidencial, fondos que obviamente pertenecen al plan de viviendas. En este documento podemos observar que la Embajada de Taiwán expresa su conformidad en el desvío de fondos. Y en este documento, el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo le comunica al ministro de Economía y Finanzas del mismo país que la Embajada de Taiwán había aprobado la utilización de fondos para el mantenimiento de los aéreos. Como ya se mostró previamente, el monto a utilizar sería de $1.748.974, aunque en la orden de compra se observa que finalmente se utilizaron $1.810.298. Entonces, ¿dónde están los $61.000 restantes? Por otra parte, en este listado de beneficiarios del proyecto habitacional se puede observar la adjudicación de viviendas a funcionarios del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat de Paraguay, incluso a miembros de la unidad de proyecto Yetawi como Hermes Brites y Víctor Jiménez. Presentamos aquí la declaración del gobierno paraguayo al respecto. Se desmiente el uso de fondos del proyecto Yetawi para el mantenimiento de las aeronaves presidenciales, aunque afirman que tuvieron la intención de hacerlo y evitan informar la procedencia de los fondos utilizados.